Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Marco Castelli. Hoy vamos a ver la caja de arena y estamos por el video número 46 del curso de SketchUp 2020. Les voy a mostrar todo lo que sé sobre caja de arena. Les voy a mostrar lo que todo el mundo enseña o lo básico de la caja de arena y las aplicaciones o las formas de uso que yo le encontré a la caja de arena que no son las comunes o las que todo el mundo enseña. Vamos primero con lo básico. La primera opción, esta primera opción es crear una superficie desde contornos. Y la segunda opción es crear una superficie desde cero. La primera opción está pensada para generar entonces algún tipo de superficie entonces basadas desde contornos. Estos contornos pueden ser cualquier tipo de geometría que nosotros queramos crear. Yo puedo generar, por ejemplo, ahí tenemos todos los contornos, lo vamos a seleccionar y vamos a poner desde contornos. Y esto es lo que la máquina genera, ¿sí? Esto es un grupo, acá está, grupo. Yo lo puedo separar y seguir trabajando si quisiera, o si no me gusta el resultado, puedo hacerle modificaciones, ¿sí? Y volver a generarlo, ¿sí? Si esto, qué sé yo, necesito achicarlo, porque me quedó muy grande, lo achico y hago uno nuevo. No tengo ningún problema, ¿sí? Y tengo otro ejemplo. Esto que se genera acá es un grupo. Y si yo entro dentro del grupo y lo selecciono, esto es una superficie. ¿Sí? Esto de esta forma no es una cara, ¿sí? Sino que es una superficie. Yo no puedo seleccionar en este momento una cara porque está considerado una superficie. ¿Qué es una superficie después de todo? Si yo pongo ver geometría oculta con la tecla B, una superficie son un montón de caras unidas entre sí que tienen aplicado un suavizado y se comportan como un todo. Eso es una superficie. ¿Sí? Si yo le quito el suavizado por completo, o sea, le quito todo el suavizado que tienen aplicadas, ¿sí? Vamos a hacerle triple clic y vamos a venir a quitarle esto, ¿sí? Y bajarlo a cero. Y yo ahora salgo. Esto ahora, cuando yo lo seleccione, ahora vuelve a ser una cara. ¿Se entendió? O sea, se transforma en una superficie cuando un montón de caras que están unidas, que tienen un suavizado, donde se dejan de ver las aristas y se transforman como un todo, eso es una superficie. Bien, voy a eliminar esto. Ya sabemos entonces cómo usar desde contornos, ¿sí? Y para qué se usa. Y lo van a ver normalmente que cuando se los muestran con los terrenos, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen estas superficies así de terreno, ¿sí? Y tienen curvas de elevación, ¿sí? Este es un terreno. Bueno, ponen las diferentes curvas de elevación a diferentes alturas y cuando generan desde contornos se les traza el terreno. Eso es lo que todo el mundo les va a mostrar y es normalmente donde lo utilizan, ¿sí? Bien, vamos a ver la herramienta que sigue. La herramienta que sigue dice desde cero. Esto lo que crea es una malla que se transforma en una superficie, ¿sí? Si yo lo hago un clic encima, fíjense que acá abajo dice espacio de retícula. Este es el espacio que ustedes quieren dejar entre estos cuadraditos que se van a formar para formar esta retícula, ¿sí? Supónganse, ahí tenemos 3 metros, ¿sí? Yo si lo quiero cambiar, lo cambio ahora. Por ejemplo, le pongo 1 y es 1 metro, ¿sí? Entonces yo hago clic ahí y si se fijan, a medida que voy tirando, se van generando estos cuadraditos. Por ejemplo, tiro ahí y tiro para acá. Fíjense, cada cuadradito de estos, entonces tiene 1 por 1. Voy a hacer un clic ahí y vamos a venir a medirlos. Voy a venir con distancia. Voy a tomar de este punto a este punto es 1 y de este punto a este punto es 1. ¿Sí? Entonces es de 1 por 1. Esto obviamente también es un grupo, ¿sí? Lo voy a quitar. Cuando trazan esto, ustedes también pueden poner medidas. Ustedes pueden agarrar y decir, seleccionan esto, lo ponen que en vez de 1 por 1 le ponen que es de 2, por ejemplo. Presiono 2 y presiono Enter. Ahora me pongo en este punto, tiro para aquel lado, ¿sí? Y supónganse que coloco 10, que son 10 metros. Y tiro para acá y pongo 10 y presiono Enter. Y tengo 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí?
O sea que lo tengo controlado. Tiro hacia un eje, una X cantidad, tiro hacia el otro eje, otra X cantidad. Lo puedo indicar por teclado, no tengo que hacerlo con el mouse, ¿sí? Y esto otra vez, entonces, es un grupo. Cuantos más cuadraditos ustedes tengan, cuantas más retículas ustedes tengan, cuantos más quads ustedes tengan, ustedes tienen más lo que se llama más resolución. La malla es más pesada. ¿Y qué es lo que logran con una malla más pesada? Que cuando ustedes quieren deformar una malla más pesada, la malla se deforme de manera más gradual, ¿sí? Si yo quiero entrar acá a esta malla, ¿sí? Si yo quiero entrar a esta malla, hago doble clic y entro a nivel de malla. Y quiero seleccionar, por ejemplo, selecciono estas dos caras y yo tiro hacia arriba, ¿sí? Fíjense cómo se deforma entonces la malla, ¿sí? Si yo quisiera que tuviera mayor suavidad la malla al deformarse, tendría que tener más cantidad de retículas, o sea, y para agregar más cantidad de retículas, ¿cómo se hace? Si yo quisiera acá agregar más cantidad, o sea, si yo agarro y digo, bueno, quiero seleccionar todo esto y quiero que tenga la posibilidad de que se deforme y que se deforme con más calidad, que no sea tan violento el cambio. Entonces agrego calidad. Agregar calidad significa añadir detalle. Yo pongo acá añadir detalle y esto, como son superficies poligonales, se subdividen. Sin embargo, no puedo quitar detalle, ¿sí? La herramienta esta todavía aún no viene con una opción de quitar detalle. Yo lo que puedo hacer es seguir agregando detalle. Yo si quiero ahora selecciono todo esto y le digo agregame más detalle. Y me vuelve a subdividir y agregar más detalle. Y esto me permite que yo entonces cuando tenga que deformar un área lo pueda hacer quizás con más control, que sea más suavizado el movimiento que yo hago. Acá tenemos una herramienta que es para modelar, ¿sí? Que es esta herramienta que está acá, esculpir. Si yo no tengo nada seleccionado, ¿sí? Tengo que estar adentro del grupo, tiene que estar el grupo así, en azul, y yo me vengo a la opción de esculpir. Cuando me vengo a esculpir aparece un círculo, ahí no sé si lo ven, un círculo rojo. Tiene que ver con este radio. El radio del círculo rojo ahora está en 10 metros y es muy grande. Vamos a poner que el radio del círculo rojo, por ejemplo, es 1 metro. Pongo 1 metro y presiono Enter. Y cuando yo mueva el mouse se va a ajustar a 1 metro. Es como un bug que tiene. Si ustedes no mueven el mouse queda en esa medida. Por ejemplo, fíjense que ahí está en 1. Si yo le pongo de vuelta a 10 y presiono Enter no pasa nada. Pero muevo el mouse y ahí se ajusta a 10. ¿Sí? Así que voy a poner 1, Enter, muevo el mouse y se ajusta a 1. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Esto nos permite, por ejemplo, seleccionar, ¿sí? O sea, venir como si fuéramos a pintar un área, hacer un clic, por ejemplo, y fíjense que tiene un área de influencia. Todo eso que se pone amarillo es lo que se va a mover, ¿sí? Entonces yo tiro un poquito hacia arriba, por ejemplo, y cambio la forma de ese terreno. Vengo acá, tiro un poquito hacia arriba, vengo acá, tiro un poquito hacia arriba. Yo le voy dando, voy modelando de esta forma un poquito, entonces, ese terreno. También puedo tirar hacia abajo. Fíjense que puedo tirar hacia abajo, ¿sí? No solo hacia arriba, sino que también hacia abajo, ¿sí? Y ir cambiando, ¿sí? Ir modificando cómo se ve este terreno. Y esto normalmente se usa para eso, se usa para generar un terreno. O sea, la utilidad, cuando se creó esta herramienta, se pensó para esto, se pensó para crear un terreno. Tengo que estar dentro del grupo para que esta herramienta funcione. Y ojo con esto, porque si la activan cuando ustedes están fuera del grupo, a veces les cuelga la máquina. Así que fíjense siempre que ustedes estén dentro del grupo a la hora de querer venir a usarla. Y siempre traten de salvar su dibujo antes de usar Sandbox. Porque esta herramienta más de una vez, no me pregunten por qué, porque no lo sé, si lo supiera se los diría, más de una vez les cuelga SketchUp. Sobre todo si la resolución es muy grande, si la resolución con la cual ustedes están trabajando es muy grande. Así que, consejo de un tonto, ustedes siempre antes de usar Sandbox, vayan a archivo, guardar como y guárdenlo el archivo, por las dudas. ¿Sí? No sea cosa que pierdan todo lo que estuvieron haciendo. Les explico esto de las subdivisiones, que no los vimos y me parece que se los tengo que mostrar. Las subdivisiones son muy importantes y las van a ver en cantidad de aplicaciones tridimensionales porque tienen un montón de usos. Pero el uso más normal es que al subdividir un objeto en polígonos, me permite que yo ese objeto lo deforme de forma más controlada, más precisa y que sea menos brusca. ¿Y cómo funciona esto? Si yo tengo un plano,
¿sí? Yo tengo un polígono. Esto es un polígono. Esto se llama un quad porque tiene 4 lados. Es uno de estos, ¿sí? Un quad. Y yo lo quiero deformar. Obviamente, como no tiene suficiente geometría, no lo puedo deformar. Si yo esto lo quiero partir al medio, ¿sí? No lo puedo partir al medio porque no tengo suficiente geometría. O sea que yo sé que para partirlo al medio necesito subdividirlo. Y para la máquina subdividirlo es tan sencillo como hacer esto. La máquina agarra y dice, ah, vos lo querés partir al medio, bueno, entonces te aplico una subdivisión. Entonces ahora vos podés agarrar, no sé, estos dos segmentos y tirarlos para abajo o para arriba y ya ahí lo estás modificando. Pero supónganse que yo lo que quiero es que esto se vea como algo, como un objeto curvo. Entonces la máquina me dice, no, bueno, si lo querés ver como un objeto curvo, tenés que aplicar más subdivisiones, porque con estas subdivisiones es imposible que vos lo veas como un objeto curvo. Entonces la máquina, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Y para la máquina, ¿qué es lo que es sencillo? Subdividir los quads. ¿Por qué? Porque hace esto. La máquina dice, bueno, ¿querés más subdivisiones? Ok, cada cuadradito te los divido en más cuadraditos, ¿sí? Entonces la máquina te hace esto. Esto es lo que nosotros hacemos cuando aplicamos detalle. Un nivel de detalle o dos niveles de detalle, ¿sí? Ahora tengo dos niveles de detalle. ¿Esto qué me permite? Esto me permite que yo ahora pueda seleccionar, por ejemplo, todas estas aristas, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Estas y estas. Y que yo ahora las baje un poquito para tratar de que esto se vea más curvo. No alcanza, yo quiero más curvatura, entonces tengo que aplicar un nivel más de subdivisiones. Si yo quisiera aplicarle más subdivisiones, ustedes podrían pensar de que puedo venir a usar esta herramienta y añadirle detalle. Bueno, no funciona. Esta herramienta funciona con los terrenos de Sandbox. No funciona con esto que nosotros acabamos de hacer, que son caras normales. ¿Sí? Hay otras herramientas, hay otros plugins que nos sirven para añadir detalle, ¿sí? Cuando este sea el caso. Pero básicamente lo que sería volver a colocar detalles, ¿sí? O sea, volver a hacer, subdividir todo el terreno para agregar otro nivel de detalles, ¿sí? No lo voy a hacer porque voy a perder un montón de tiempo si hago esto. Pero ya tienen, digamos, la explicación de por qué es necesario subdividir y dar en ciertas ocasiones más detalle, ¿sí? A una malla. Eso es lo que hacemos. Bien, para que vayan entendiendo, porque todo esto tiene una explicación, y si nadie se los explica, ustedes no entienden lo que hacen. O sea, sí entienden que dan más detalle, ¿sí? Entienden que dan más detalle y que al dar más detalle se modela mejor, pero no entienden bien el por qué es necesario esto, y por qué esto hay que controlarlo. Y hay que controlarlo básicamente porque al añadir detalle añadimos una cantidad terrible de cálculo a la máquina. Cuanto más pesada es la malla, cuanto más detalle tiene la malla, entonces más pesado es el modelo. Y no tiene sentido añadir detalle en lugares donde no va a ser necesario. Lo ideal es añadir detalle donde realmente uno necesita el detalle. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el uso que le daban normalmente a esta herramienta? El uso de estampar, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué se usa estampar? Bueno. Fíjense que ahí el terreno no se ajusta, por decirlo de alguna forma, no se ajusta a la propiedad. Y por ello ustedes no quieren esto, ustedes quieren que realmente se ajuste a la propiedad. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes, por ejemplo, pueden levantar un poco la casa y lo que pueden hacer es venirse a esta herramienta, ¿sí? A esta de estampar, y ustedes le hacen un clic encima a estampar, ¿sí? Y se pueden venir a estamparla sobre esta figura. Pero fíjense que aparece, no sé si la llegan a ver, aparece una línea roja ahí. ¿Ven esta línea roja que bordea? Bueno, ese es lo que ustedes quieren aplanar del terreno donde lo van a proyectar. Fíjense que acá dice 1 metro. Vamos a hacer clic ahora arriba del terreno, ¿sí? Y fíjense lo que sucede. Se genera esta suerte de, ¿sí?, plataforma que yo la puedo subir o bajar para tratar de ubicar mi casa de forma de que a mí me guste. Supónganse que la coloco ahí, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es bajar mi casa sobre el terreno. Tengo que agarrar y bajar esto sobre el terreno. Lo bajo, aprieto Shift y vengo y lo pongo ahí arriba, ¿sí? Y lo que yo logro es este efecto de transición entre el terreno y mi casa en una superficie plana. Eso es lo que hace esta opción de estampar. Si ustedes quieren que su casa tenga más volumen acá alrededor,
les conviene hacerle, por ejemplo, una vereda o lo que quieran acá alrededor antes de proyectarla hacia abajo para que le respete no solamente que termine el muro contra el terraplén, sino que también tengan una suerte de corredor o de vereda alrededor de la casa. Inclusive si el terreno de ustedes fuera más complejo, pero ustedes quieren tener un área plana, ustedes pueden dibujarle con manos libres alrededor de la casa un área plana de forma irregular y proyectar esa área plana sobre el terreno para que luzca mejor y no quede directamente la casa así como queda acá sobre esta superficie como se ve en este momento, ¿sí? Esos son algunos tips que les doy yo para que esto les quede mejor. La otra opción que tenemos es la de proyección. ¿Para qué sirve proyección? Miren, se los voy a mostrar. Vamos a hacer control Z. Esto lo voy a poner como corresponde, ya que estamos, vamos a entrar, vamos a dar vuelta a una de estas, vamos a poner invertir caras, orientar caras, se pone todo blanco. Y lo que vamos a hacer ya que estamos es seleccionarlo por completo y vamos a suavizarlo para que se transforme realmente, vamos a tildarle estas dos opciones, y vamos a quitar ver geometría oculta para que esto realmente se transforme en una superficie y esto sea más notorio. Si yo lo tengo así, entonces esto ahora es una superficie. Si yo lo selecciono, fíjense que dice grupo 1 el modelo, pero cuando entro, superficie. Bien. Esto va a ser más notorio lo que yo les quiero mostrar. Si yo tengo una superficie, cualquier tipo de superficie, yo puedo venir a seleccionar un objeto, cualquier objeto, y proyectarlo sobre el piso. Esto me permite que cuando yo haga una proyección, yo vengo y hago proyección, se proyecte sobre el piso la forma de este objeto que estaba arriba. ¿Ven? Y esta proyección tiene un montón de usos. Porque esta proyección me puede servir, por ejemplo, a mí ahora para, por ejemplo, colocarle un material diferente a esta zona y a esta zona otro. Si yo tuviera acá un camino curvado, yo podría proyectarlo y de alguna forma diferenciar, por ejemplo, lo que es césped de lo que es un camino de piedras o la entrada de un auto. Yo lo podría proyectar y el terreno no es un terreno plano. Si yo tuviera que venir a dibujar una curva arriba de este terreno, sería casi un imposible. En cambio, con proyectar, eso lo tenemos entonces de forma sencilla. ¿Qué otra herramienta nos queda por ver acá que no vimos? Esta última, que a veces tiene que ver con voltear una arista, y esto tiene que ver con la deformación del terreno. Si yo pongo ver geometría oculta, fíjense que las aristas, estas aristas, en base a cómo están ubicadas, es cómo se deforma el terreno. Si esto, por ejemplo, es como una suerte de montaña y yo quiero acá hacer como una suerte de pico, quizás esta arista está bien y esta arista bien, pero esta arista está dada vuelta. Si yo la quisiera invertir para mostrar como una suerte de pico y que esta arista apunte en este sentido, vengo acá y le pongo invertir y se invierte. Y a esta le pongo invertir y se invierte. Entonces ahora es como que apuntan a este punto y me es más fácil a mí, por ejemplo, venir ahora con la herramienta de selección, ¿sí? O con mover, a buscar este punto y tirar para arriba para hacer una suerte de pico, ¿sí? Lo puedo hacer más fácil porque las aristas se acomodan entonces como a mí me interesan. De otro modo, no lo podría hacer porque estas aristas cortando en la otra forma quedarían mal, ¿sí? Si esto corta así y esto corta así, me produciría acá un corte, ¿sí? Que no se vería del todo bien, ¿sí? Entonces tenemos esta herramienta que nos permite en alguna ocasión donde lo requeramos poder cambiar cómo se comportan o cómo se ubican estas aristas. ¿Qué otros usos tengo entonces yo, por ejemplo, con estas herramientas? Bueno, yo, por ejemplo, con contornos no estoy limitado a tener que usar contornos de la forma que nosotros lo vimos. Y yo acá ya, si quiero, tengo, por ejemplo, esta arista, esta y esta, y puedo venir a decirles desde contornos y me genera una malla. Voy a quitar ver geometría oculta y yo ya tengo ahí una malla, ¿sí? Ya tengo una superficie. Pero si yo quisiera controlarla más, podría venir, por ejemplo, entonces con arco, si quiero, arco o lo que fuera, y trazarle, por ejemplo, otros arcos acá, inclusive diferentes, para cambiar cómo se está comportando esta malla. Supónganse que
tengo esos arcos así. Puedo ahora venir a seleccionar todo esto. Con la herramienta selección, seleccionar todo esto. Tengo todo eso seleccionado y vengo desde contornos y tengo otro tipo de superficie. ¿Lo ven? De este modo, simplemente trazando aristas, ustedes pueden trazar... Esto es como si ustedes trazaran el armazón y luego le colocaran una piel. Véanlo de esa forma. Ustedes pueden dibujar armazones, pueden dibujar el armazón de una nave espacial, el armazón de un avión, la estructura de un avión y luego colocarle su piel encima. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una técnica también que les puedo enseñar o mostrar de modelado. Les voy a mostrar cómo generar un terreno de forma rápida. Vamos a rectángulo, vamos a apretar control para hacerlo desde el centro y vamos a generar acá entonces una pieza de esta forma. ¿Sí? Ahora lo voy a levantar con push pull, lo voy a levantar donde más o menos ustedes quieran. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá básicamente es trazar. Me voy a venir con arco, voy a apoyarme en un punto, voy a generar un arco, le voy a dar una curvatura, ¿sí? No mucho. Y acá lo mismo, otra. Y para que no se note, voy a hacer doble clic para que la transición sea como ustedes vieron en celeste. Ahora voy a venir de este lado y vamos a crear también con arco. Vamos a poner que me apoyo ahí. Vamos a hacer un arco. Un poquito, vamos a ponerle 1 metro, no mucha, o 2. Ahí está. Las pendientes que no sean demasiado exageradas, ¿sí? Y acá de esta forma, ¿sí? Tengo entonces 2 pendientes. Bien, lo que voy a hacer ahora es con eliminar, voy a eliminar esto y voy a eliminar esto. Esto no va más y esto no va más. Esto lo voy a seleccionar y lo voy a transformar en un grupo. Y esto lo voy a seleccionar y lo voy a transformar en un grupo. Ahora voy a entrar, push pull, lo voy a llevar hasta allá. Y a este voy a entrar. Y este hasta acá. Bien, los voy a seleccionar a los dos y les voy a poner que se intersecten. Y me quedo básicamente con esta forma, ¿sí? Lo que tengo que hacer es entrar, orientar caras para que estén todas iguales. Y lo que tendría que hacer, si este fuera mi terreno, entonces es seleccionarlo por completo y venir a aplicarle suavizado para que no se vea. Y ese podría ser entonces mi terreno. De esta misma forma, yo construí esto que ustedes ven acá. Bien, este es mi terreno. Así que lo que voy a hacer es entrar y lo vamos a suavizar. Bien, una vez que lo tenemos suavizado, ¿sí? Yo esto por ahora lo voy a dejar acá. Fíjense, esto sería como la entrada de un garage. Esto lo hice en 2 minutos y así nomás, ¿no? Pero porque a mí me corren los tiempos con los videos. Pero para que ustedes lo vean, esto yo voy a entrar, ¿sí? Voy a agarrar desde acá, voy a apretar control, push pull, voy a apretar control y voy a generar hasta aquí. Bien, a esto también lo voy a seleccionar, push pull, control y lo voy a poner hasta aquí. Porque quiero marcar en mi terreno la entrada al garage y la entrada de la casa. Supónganse que en este caso son rectas, pero podrían ser curvas, podría ser lo que yo quisiera. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo les había dicho antes. Yo les había dicho que en algún momento que yo no quiero que mi casa aplique directamente sobre el terreno de esta forma. Quizás lo que yo quiero es darle como una suerte de vereda a mi casa. Entonces, lo que voy a hacer es entrar al grupo, voy a poner ocultar el resto para que no me moleste. Voy a quitar todo lo que esté acá abajo. Voy a dejar nada más que lo que intento proyectar abajo. Voy a agarrar offset aquí. Voy a generar un offset para hacer esto de esta forma. Para hacerle como una suerte de veredita alrededor de la casa. ¿Sí? Donde yo lo quiera unir, lo uno. Por ejemplo, en este caso acá, a mí me gustaría que esto venga así. Y esto lo voy a quitar. ¿Sí? De esta forma. En este caso hacemos otro offset, pero más chiquito. Y en este caso, también chico. Así, por ejemplo. Yo ahora tengo esto así. ¿Sí? Tengo que revisarlo de que esté bien y arreglar este tipo de situaciones, por ejemplo. Este tipo de cosas, esto lo voy a eliminar. Y esto lo voy a eliminar. Del mismo modo aquí, esto no va.
y esto no va. Voy a verlo de abajo a ver si está limpio o no. Fijarme acá abajo. Una vez que tengo esto así, entonces selecciono esto, vengo a proyectar y lo proyecto aquí. Esto ya lo puedo ocultar. Y ahora lo que tengo es el dibujo, entonces, de la entrada de mi coche, ¿sí? Y lo que vendría a ser la casa. Entro. Puedo seleccionar con Shift cada uno de estas partes de lo que es la casa. Esto es básicamente la casa. La hago un grupo y la elimino. ¿Sí? Ya tengo eliminado eso. Esto es el camino que bordea la casa. ¿Sí? Entonces el camino que bordea la casa, esto está de más, esto está de más, esto está de más y esto está de más. Vamos a ver ahí, Shift H. Vamos a quitar acá todo lo que ya no corresponde. Tengo mi casa ya la puedo bajar a la posición que le corresponde. Esa es la posición que le corresponde. Este es todo el camino que me dejé entonces alrededor de la casa y esta es en la entrada. Y yo con esto lo que tengo es la posibilidad de poder aplicarles diferentes materiales. Yo ahora puedo venir, por ejemplo, entrar aquí. Vamos a venir a colores para hacerlo rápido y decir, bueno, la veredita es de este color. Y tengo entonces en una superficie que no es plana, colocado, mapeado en todos estos caminos o estas cosas que yo quise hacer sobre una superficie que no es plana. Otra vez, esto no es plano. Y otra vez les muestro, para que no les pasen estas cosas, esto, como que acá se ve que no es plano, esta casa siempre, esto, siempre tiene que ser más grande del tamaño real. O sea, esto lo terminan alargando un poco para que se meta dentro del piso y no se vean esas imperfecciones. ¿Se entendió? Espero que sí, espero que les haya gustado. Me perdonan la desprolijidad, pero yo no hay nada más que odie que trabajar apurado y con estos videos tengo que hacerlo porque nadie quiere que me demore. Bien, los veo en un próximo video. Chau, chau.